Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Voy a pasar asistencia, ¿sí? Abac Gómez. Alcibar Vinces. Buenas tardes, doctora. Presente. Álvarez de la Rosa. Álvarez Muñoz. Albian Chundia. Presente. Cabrera Alcibar. Presente. Caicedo Castro. Carrasco. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Castellano. Cedeño Zambrano. Presente. Ceballos Ponce. Presente, doctora. Chila, España. Presente. Colamarco. Colamarco. Cornejo. García García. Presente, doctora. García Guerrero. Hidalgo. Hidalgo. Presente, doctora. Buenas tardes. Cárpite. Presente, doctora. Lord Saltos. Presente, doctora. Lucas Castro. Presente, doctora. Macías García. ¿Qué cosa? Macías García. Doctora, presente, no me encendía la cámara. Mejía Bravo. Buenas tardes, presente. Mieles. Presente, doctora. Molina. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Dónde estás, Molina? Aquí estoy, doctora. Me observa. Ya. Presente. Moreira. Macías. Presente, doctora. Presente. Moreira Macías. Presente. Moreira Mendoza. Presente, doctora. No Zambrano. Muñoz Zambrano Mariux. Ostaiza. Presente, doctora. Palacios. Presente, doctora. Palma. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pinargote. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ponce Parrales. Presente, doctora. Quirós. Presente. Regalado. Presente, doctora. Santander. Presente, doctora. Santander. Segovia. Segovia. Sosa. Presente, doctora. Ugalde. Presente, doctora. Vera Moreira. Vera Moreira. Doctora, la compañera tuvo inconveniente y tuvo que salir de un viaje de urgencia. Zambrano Alcíbar. Presente, doctora. Zambrano Caballero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Me voy a levantar un ratito, no sé, voy a hacer un poquito de garganta, me está molestando la garganta. Un momento. Chicos, una pregunta a ustedes que lo saben todo. ¿Es cierto que está desatado el COVID en la universidad con alumnos, administrativo y docente?
Hola. Hola, chicos. La verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre eso, doctora, pero lo que sí escuché fue que habían suspendido o sea, la ida a la universidad porque sí había habido sobre infección o algo así. Sí, yo tengo programada práctica para la otra semana y eso me acaban de decir y se están infectando las personas que se han vacunado, porque no es que no están vacunadas, están vacunadas con la AstraZeneca. Y eso es preocupante, pues, porque yo tenía práctica con todos los séptimos, ya estábamos planificando. Entonces no sé cómo vamos a hacer, Dios mío. Bueno, chicos, cabe señalar, ¿verdad? Que ya es uno de, como quiera, una de las últimas clases antes del examen. Voy a nombrar a Pinargote Vera Ellen. Pinargote Vera. Doctora. A ver, mija, dígame algo sobre el tema que vamos a tratar ahorita, que es adaptación de una forma generalizada, ¿sí? Nutrientes. Escucho. Nutrientes vamos a ver hoy día. ¿Perdón? Nutrientes, acerca de los nutrientes. ¿Sí me escucha? No, el equipo 7 le toca exponer, ¿no? El equipo 7. ya expuso. Ya A ver, expuso. perdón. A ver, estoy despistada. El equipo 8 Le toca al 9, doctora. y 9. Ya, ya, con nutrimento. Sí, por favor. Sí, ¿me puedes hablar algo sobre los nutrimentos, sobre el ciclo y etapas de nitrógeno, mija? A ver, cuando estamos hablando, espérese, ahí sí. Ya, cuando hablamos de lo que viene a ser el ciclo de nitrógeno, estamos haciendo más referencia a lo que va a ser se lo podría denominar como un circuito bioquímico que de alguna u otra manera va a suministrar nitrógeno a los seres vivos y lo va a mantener circulando en lo que va a ser la biosfera. Entonces se dice también, según lo que leí, que los nitrógenos van a ser los que son sustancias que van a provenir de lo que es el exterior del organismo, que van a estar de alguna u otra manera, así mismo contenidas en lo que son los alimentos, como lo acabo de decir, y van a proporcionar energía a nuestras células. Muchas gracias. Caicedo. Buenas tardes, doctora. A ver, Alison. Bueno, ya la compañera nos habló un poco, ¿no? Sobre la clase de hoy día y yo pregunto a ustedes todos los gases que nosotros encontramos en el ambiente, ¿verdad? Y entre ellos está el nitrógeno, el oxígeno, el argón y otros, ¿verdad? ¿Cuál encontramos de mayor proporción en nuestro ecosistema? En mayor proporción. A ver. El nitrógeno. No te escucho, por favor. El nitrógeno. Ya, pero yo lo que necesito es que los doctores que me respondan no titubeen, sino que realmente, ¿verdad? Estén seguros de las respuestas que van a dar. Sí, ¿no ves que ustedes como médicos, ustedes no pueden titubear cuando vayan a hacer una cirugía? O sea, usted tiene que decirme nitrógeno, así con seguridad. ¿Sí? Entonces, Vera Moreira. Vera Moreira. Doctora, y es que le digo que tuvo que salir Ya. de emergencia. Sí, correcto. Ya, ok. A ver, vamos con otra personita. Ostaiza. Ostaiza. Dígame, doctor. ¿Dónde estás? Aquí estoy. A ver, mija. Bueno,
¿Qué me podrías decir sobre las etapas del nitrógeno? Sobre las etapas del nitrógeno, pues tenemos la etapa de la fijación del nitrógeno. Luego tenemos a la etapa de la amonificación, a la nitrificación y a la desnitrificación. Y pues otra etapa, esas creo que serían todas, ¿verdad? Ya, ¿y me podrías hablar de una de ellas? Bueno, hablando sobre la desnitrificación. Desnitrificación. ¿Ya? Ya, bueno, ahí refería acerca de las bacterias nitrificantes de los géneros como los Lactobacillus nitrificantes y las pseudomonas. Estas van a romper las moléculas de nitrato en un nitrógeno gaseoso, el cual va a regresar a la atmósfera para así iniciar un nuevo ciclo. O sea que el ciclo termina y empieza otra vez de cero. Por eso es un ciclo, o sea, vuelve y se va a volver. Sí, por eso le digo, o sea, termina e inicia nuevamente de cero. Ajá. ¿Ah? Sí. Niñas lindas. Seguridad. Bueno, vamos a continuar con la exposición, ¿verdad? Doctora, disculpe, antes de que inicie con la exposición, la compañera Ana Cornejo sí está aquí en la sala, lo que pasa es que tiene problemas con su micrófono, pero sí está presente en la reunión. Cornejo. Cornejo Vélez, Ana Belén. Igualmente yo, doctora Álvarez Muñoz. Bueno, vamos a compartir, ¿verdad? El material de los compañeros. Yo creo que ya lo tenía abierto o no. Ecología A. Equipo 9. Estoy grabando. Sí, doctora, sí está grabando. Ya, bueno, vamos a escuchar la exposición de los compañeros sobre nutrimentos, ciclos y etapas del nitrógeno, cuyos integrantes son Lord Saltos Bryan, Lucas Castro y Beck, Palma Delgado, Yusmerli y Ponce Parrales Daniela. Entonces vamos a iniciar en el orden que estamos allí, ¿sí? Brian. Doctora, sí, doctora. Ya. Bueno, como acaba de decir la doctora, vamos a hablar acerca de los que son los nutrimentos, el ciclo y etapas del nitrógeno. Entonces vamos a empezar con lo que son los nutrimentos. Primero, ¿qué es? Los nutrimentos son sustancias que provienen del exterior del organismo, que van a estar contenidos en los alimentos y que proporcionan energía a nuestras células, forman lo que son las estructuras en nuestro cuerpo, y estos a la vez van a participar en lo que son las reacciones químicas mediante las cuales funciona el metabolismo humano. Acerca de las funciones, podemos decir que una de las funciones de estos nutrimentos son que van a proporcionar lo que son las energías. También es necesario o contribuye para lo que es el crecimiento, desarrollo, mantenimiento de salud y vida por otro lado. Me apaga la cámara, ¿verdad? Ya. Bueno. Por otro lado, podemos decir que la carencia de estos nutrimentos hará lo que se produzcan cambios, lo que son cambios biológicos o fisiológicos importantes o característicos, pudiendo ocasionar estos aquí lo que es la muerte. Por lo contrario, podemos decir que su consumo en exceso también podría ser el mismo caso, o sea, ocasionar lo que es la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Ahora hablaremos acerca de que estos nutrimentos van a estar divididos en dos, lo que son los macronutrimentos y los micronutrimentos. Ahora hablaremos acerca de los macronutrimentos. Estos aquí son sustancias que el organismo requiere en mayor cantidad, ya que su función principal es proveer energía.
Asimismo, suelen ser constructores de tejidos o transportadores de sustancias. Aquí vamos a incluir lo que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Hablando de cada una de estas, podremos decir que los hidratos de carbono, la función es que son la principal fuente de energía para lo que es el sistema nervioso y para los músculos. Estos aquí son de dos tipos, que son los tipos simples y los tipos complejos. Los simples podemos encontrar lo que son la glucosa, la fructosa, la lactosa y la sacarosa, que son de fácil absorción. Y en cuanto a los complejos, podemos decir que estos aquí pueden ser como el almidón, como observamos en la imagen, también que estos se van a absorber lo que es lentamente y nos dan lo que son saciedad o las fibras que ayudan al concreto tránsito intestinal, como vemos en la primera imagen en el lado izquierdo. Luego hablaremos acerca de las proteínas. Estas proteínas tienen como función formar las estructuras de nuestras células y músculos. Estos aquí son reparadoras de tejidos, reguladoras de las funciones vitales y también transportan oxígeno y forman lo que son anticuerpos del sistema inmune, como vemos en la imagen del medio. Y por último tenemos lo que son los lípidos, como observamos en la imagen en la parte derecha, que estos aquí la función es que son también conocidos como aceites y grasas, pero son esenciales principalmente para lo que es el desarrollo cerebral y la función hormonal, para la absorción de vitaminas tales como la A, la D, la E y la K. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, un ratito, Brian, antes de pasar, ¿no? Cabe señalar, estimados estudiantes, ¿verdad? Que cuando Brian nos habla sobre los macronutrimentos, nosotros en nutrición hablamos de nutrientes, ¿verdad? De una clasificación de los alimentos por nutrientes y que esos alimentos por sus nutrientes se clasifican en macronutrientes y en micronutrientes. Lo que ahorita Brian nos acaba de hablar, ¿verdad? Son de los macronutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo lo necesita en mayor cantidad, ¿verdad? Y esos macronutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, ¿verdad? Y ya Brian también nos habló de las funciones principales de cada uno, ¿sí? Entonces, por favor recordarán en el momento que ustedes vean nutrición, ¿verdad? Si es que sigue la malla endocrinología y nutrición, pues lógicamente allí van a tocar esto de los macronutrientes, ¿sí? Entonces, macronutrientes son proteínas, grasas, hidratos de carbono. Su función principal de los macronutrientes, formadores, constructores de tejido, ¿verdad? Que es el producto de origen animal, aunque también tenemos proteínas de origen vegetal, de bajo valor biológico. Tenemos los carbohidratos, ¿verdad? Que tenemos yo me manejo así, carbohidratos con almidones y carbohidratos sin almidones, pero sin embargo en la literatura aparece en la clasificación de los carbohidratos por su cadena, ¿verdad? Por sus átomos de carbono. Entonces hay monosacárido, disacárido, polisacárido. Y las grasas, ¿verdad? O los lípidos, como nos acaba de decir Brian, ¿verdad? Se refiere a todo lo que es grasa. Y también tenemos grasa de origen animal y grasa de origen vegetal. La grasa de origen animal es la saturada y las que nosotros podríamos recomendar a nuestros pacientes sería la poliinsaturada, que viene del omega 3 y omega 6, o las monoinsaturadas, como son los aceites, el aceite del arbolito, ¿verdad? Una grasa que podríamos consumirla del aguacate, pero yo siempre sé decir que a pesar de que sean estas grasas, ¿verdad? Recomendable, nosotros siempre tenemos que consumir menos del 30% de la grasa. De todo el valor calórico que nosotros consumimos. Bueno, ustedes no van a ver ahorita valor calórico porque no es la asignatura, pero este es como un abre boca para cuando vean nutrición. Continuamos, Brian. Ya. Bueno, en cuanto a la clasificación, como ya habíamos dicho, también estos se van a dividir en lo que son los micronutrimentos o micronutrientes. Estos aquí son aquellas sustancias que el organismo requiere en menor cantidad, pero que aún así las necesita, por eso se dice en menor cantidad, siendo su función principal lo que es facilitar reacciones químicas para el buen funcionamiento del organismo. Aquí se van a incluir lo que son las vitaminas y los minerales. Es importante aclarar que a diferencia de los macronutrientes, no proporcionan energía, pero son esenciales para lo que es el organismo. Bueno, ahora hablaremos acerca de lo que son las vitaminas y los minerales, como ya acabamos de decir. En cuanto a las vitaminas, como observamos ahí en la imagen, tenemos la C y la K, que estos aquí son compuestos orgánicos que no aportan energía, pero que tienen una función reguladora en el organismo. Su ausencia o mala absorción pueden provocar lo que son enfermedades graves conocidas como vitaminosis. Estos aquí
Son esenciales para lo que es un sano crecimiento y desarrollo. Estas vitaminas también las podemos dividir en algunos tipos, en este caso en dos, que son las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Siguiente diapositiva. No, me falta hablar acerca de los minerales. Estos minerales aquí son compuestos inorgánicos que no aportan energía, así mismo como lo acabamos de decir en las vitaminas, y que los obtenemos en lo que son los alimentos que consumimos, esenciales para las funciones metabólicas del organismo. Estos aquí son indispensables para lo que es el sano crecimiento y desarrollo, principalmente en los primeros 1000 días de vida. Siguiente diapositiva. Bueno, para su crecimiento y supervivencia podemos decir que los seres vivos necesitan por lo menos 25 elementos químicos. Estos elementos se van a encontrar clasificados en dos grupos. Aquí hablamos ahora de macroelementos y microelementos. Los macroelementos son aquellos indispensables para la vida que se requieren en grandes cantidades. En este de aquí tenemos lo que es el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio, el sodio, el cloro, el hierro y el magnesio. Y en cuanto a los microelementos, estos aquí son los que se requieren en menor proporción, sin dejar de ser indispensables para lo que es la vida. En este caso tenemos como el yodo, el zinc, el flúor, el cobalto, el cobre, el cromo, el manganeso, el molibdeno, el níquel, el selenio, el silicio, el vanadio y el boro. A continuación, nombraremos en las siguientes tablas lo que es la función de estos organismos vivos en cuanto a los macroelementos y los microelementos. Como podemos observar ahí en la imagen, tenemos en la parte izquierda lo que son los macroelementos. En este caso tenemos el nitrógeno, que la función es formar parte de lo que son las proteínas. El fósforo, de aquí, forma parte de los ácidos nucleicos y lo que es el ATP. El potasio, de aquí va a permitir lo que es el equilibrio iónico. En la anterior diapositiva, sí. El azufre, la función de va a ser que es un componente de algunos aminoácidos y enzimas. El magnesio, tenemos que de aquí forma parte de lo que es la clorofila. El calcio es un componente estructural de lo que son los huesos y los dientes. El sodio, de aquí mantiene lo que es el equilibrio iónico, en este caso electrolítico. Y el cloro, de aquí mantiene también el equilibrio iónico, pero en este caso también sería lo que es electrolítico. Y en cuanto a la parte derecha, tenemos la tabla de los microelementos. Y aquí también describiremos la función de cada uno de ellos. Primeramente tenemos al hierro. De aquí la función es que es un componente estructural de lo que es la hemoglobina. Luego tenemos al manganeso, que es necesario para la respiración y la fotosíntesis. Luego tenemos a lo que es el zinc, que de aquí va a ser necesario para la síntesis de algunos aminoácidos. Luego tenemos el cobre, que de aquí es un elemento de algunas enzimas. En cuanto al molibdeno, podemos decir que es un componente de algunas enzimas. Y el boro es la función, de aquí tiene lo que es una función desconocida. Siguiente diapositiva. Sí, un poco lo que acaba de decir Brian, ¿verdad? Esto también está relacionado a la nutrición. Cuando nosotros vemos este cuadro, tanto de la izquierda como el de la derecha, son minerales, ¿verdad? Y los minerales se subdividen en microminerales y en macrominerales. Cuando hablamos de macroelementos o macrominerales, nos estamos refiriendo que nuestro organismo, ¿verdad? Necesita un poco más de 100 miligramos que nosotros consumamos en la dieta. Y cuando nosotros hablamos de los microelementos o microminerales, estamos diciendo que nuestro organismo necesita menos de 100 miligramos en la dieta, ¿sí? Entonces, todo esto que vemos aquí es de la familia de los minerales, que se dividen en macrominerales o macroelementos, en microelementos o microminerales. Creo que tengo un problema con la cámara, doctor. Ya, tranquilo. Apague la cámara así para que termine. Ya. Bueno, ahora hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos, que estos aquí van a derivarse lo que es bios, que es vida, geotierra, y quimia, lo que es el cambio de estructura química. Estos aquí son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde lo que es el medio ambiente hacia los organismos, y luego a la inversa. En este caso, el agua, el carbón, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos recorren estos ciclos, conectando lo que son los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Estos se van a clasificar en dos, en los ciclos gaseosos y en los ciclos sedimentarios. En cuanto a la imagen que tenemos ahí de los ciclos gaseosos, podemos decir que su depósito principal es la atmósfera. Ejemplos de tenemos al nitrógeno, al carbono y al oxígeno.
Estos aquí son de rápida recirculación, escaso desvío por fijación y abundantes en la atmósfera, como ya acabamos de mencionar. Y en cuanto a los ciclos sedimentarios, podemos decir que su depósito principal es la roca sedimentaria, como en el caso del fósforo, el calcio, el hierro y el azufre. Estos aquí son ciclos de lenta recirculación que se desvían grandes cantidades por lixiviación o por el arrastre hacia las fosas profundas del mar y son escasos y sin distribución uniforme. Muy bien, Brian. Ahí a continuación, mis compañeros. Sí. Yelena. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del ciclo del nitrógeno y bueno, antes de hablar del ciclo del nitrógeno debemos saber algo acerca del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos que se encuentran más abundantes en la atmósfera. Quizás a veces pensamos que uno de los elementos más importantes y más abundantes es el oxígeno. Sin embargo, se encuentra en casi el 80% del total de los gases en la atmósfera, el nitrógeno. Pero solo una mínima cantidad se incorpora en los seres vivos. El nitrógeno es un gas inodoro, incoloro, insípido, que como dije y vemos en la imagen, ocupa el 78% del aire que respiramos y el 20% lo ocupa el oxígeno y el restante pues lo ocupa el resto de gases. Es un metal, se encuentra siempre en estado gaseoso, a presión y temperatura normal. Su punto de fusión normalmente es de menos 210 grados centígrados. En la naturaleza el nitrógeno también se encuentra en alimentos, en fertilizantes y en algunos materiales en los que usamos diariamente. El hombre ha podido transformar este nitrógeno no solo en estado gaseoso, sino en estado líquido y sólido mediante variaciones de temperatura y presión para diferentes usos. Siguiente. Bueno, además de estar presente en el aire que respiramos, lo podemos encontrar en algunas comidas, en algunos alimentos, plantas, en algunos fertilizantes, incluso en sustancias venenosas. El nitrógeno realiza un importante aporte para el medio ambiente, ya que sin este elemento no se podría desarrollar la vida, ya que es un macroelemento que así como favorece el funcionamiento normal del organismo del ser humano, así también de algunas plantas y de algunos animales. En el ser humano, la mayor importancia que tiene el nitrógeno es que forma parte de las proteínas, forma parte de los ácidos nucleicos y significa que contribuye parte de la base biológica de la vida. Siguiente diapositiva. Ya, entonces tenemos que hablar de la importancia del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es indispensable para el desarrollo de la vida, ya que interviene en muchos procesos biológicos vitales para los organismos, referente pues a la producción de aminoácidos, de ADN, ARN, proteínas. Una de las más importantes es la producción de las proteínas, que son moléculas indispensables para el funcionamiento de las células, para el funcionamiento normal de la célula. El nitrógeno forma parte, como vemos en la imagen, del grupo amino, de los aminoácidos, ya que estos se encuentran formados por un grupo amino y también por un carboxilo. En el grupo amino es donde encontramos el nitrógeno. Las proteínas son elementos indispensables en el funcionamiento celular. Como dijo mi compañero Brian, las proteínas van a ser la base de la estructura de la membrana celular y cumplen un sinnúmero de funciones, entre estas que se encuentra estructurando la membrana, se encuentran en el citoplasma, se convierten en receptores de elementos, iones que entran y salen de la célula dependiendo de lo que la célula necesita. Además que otorga estabilidad a la célula y entre otras muchas funciones, tales como por ejemplo, que las proteínas están formando algunas hormonas básicas como la insulina, la adrenalina y otras que se forman a partir de las proteínas. También forman algunas enzimas como la pepsina, la lipasa, las proteasas, la hemoglobina. También es uno de los principales elementos en la estructura de vitaminas importantes como la B12, la B6, la B2, la B3, y así también proteínas de tipo estructurales como actina, la miosina, la elastina, que permiten el correcto funcionamiento del aparato locomotor, de la correcta oxigenación del músculo
y así también del correcto funcionamiento del organismo como tal. Las proteínas forman parte importante de las funciones vitales del organismo y por esta razón es que es indispensable la producción de las mismas y la ingesta de ellas también. Debemos saber que en los últimos estudios el consumo o la falta de las proteínas en nuestro cuerpo son la principal causa de que exista la desnutrición, ya que, por ejemplo, las personas que tienen bajos recursos o que no tienen el alcance para comprar las proteínas necesarias, en carnes, en leches, en huevos, en leguminosas que también se encuentran, van a tener un desbalance en las cantidades de las proteínas, las cuales, como vimos, tienen funciones muy importantes y estas van a estimular al organismo a que tenga desnutrición. Eso es todo por mi parte. Bueno, a continuación, el ciclo del nitrógeno tiene sus etapas. Cabe mencionar que es fundamental para la vida de todos los habitantes del planeta, lo cual incluye sus ecosistemas. Y también influye directamente en la corteza terrestre, pero también en la vida marina, animales, seres humanos y plantas. Se benefician de todos los procesos realizados por el nitrógeno y gracias a este compuesto químico se van a desarrollar los aminoácidos y proteínas para así poder sustentar la vida. En la siguiente diapositiva tenemos las 4 etapas que podemos encontrar en este ciclo de nitrógeno. Dentro de ellas tenemos la fijación, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación. Cada una cumple un proceso muy importante. Dentro de la fijación del nitrógeno, en la siguiente diapositiva, bueno, tenemos que las bacterias del género Rhizobium, en simbiosis con plantas leguminosas y de vida libre, tienen la capacidad de transformar el nitrógeno gaseoso en amonio. La siguiente diapositiva, doctora, por favor. Proceso al que se denomina fijación biológica del nitrógeno. Las plantas utilizan el nitrógeno en forma de sales de amonio o en un nitrato, y al absorberlos van a convertirlo en proteínas y asimismo estas se integran en la cadena alimenticia. Una vez que las plantas... Niña Palma, ¿puedes usar el cursor, por favor? Sí, doctora, primero voy a dar una introducción y ahí ya explico. Sí. Ya. Al absorberlos, como decía, lo convierten en proteínas y estas se integran a la cadena alimenticia. Y una vez que estas plantas absorben las sales de amonio y los nitratos del suelo, van a utilizarlos para formar sus proteínas y que se transfieran a través de la cadena alimenticia. De la misma manera, cuando se desintegra la materia orgánica de todos los organismos muertos o los animales, eliminan productos de desecho como orina y heces. Y los compuestos nitrogenados llegan al suelo y ahí los organismos reductores dejan en libertad los aminoácidos de las proteínas y asimismo el ciclo va a continuar. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno forman nódulos en las raíces de las plantas leguminosas y estas bacterias suministran el nitrógeno para que las leguminosas puedan formar sus proteínas y a su vez las bacterias reciban nutrimentos de las plantas, para que esto ayude que ambos organismos se puedan beneficiar. Doctora, ya voy a solicitar esto. Ahí sí, doctora. Sí. Ya. Uy, se cambió. Bueno, yo lo estoy cambiando. ¿Usted cambió? Déjame ver. Ya, bueno,
Dentro de esta imagen tenemos que el nitrógeno atmosférico, siguiendo la flecha, va a ser asimilable para las bacterias fijadoras de nitrógenos, que va a ser, como ya lo dije, asimilable, pero en la tierra, con el suelo. Y Usa el dentro de cursor, ello, por favor. Pensé que ya lo estaba. Ya bueno, volviendo a lo mismo, bueno, el nitrógeno atmosférico, siguiendo la flecha, va a ser asimilable por las bacterias fijadoras de nitrógenos, que estas van a ser asimilables, como lo digo, en la Tierra. Dentro de este proceso, también aquí hablamos de la amonificación. Aquí mostramos en la parte de arriba un organismo vivo, que también puede ser plantas o animales, en la cual la orina que tiene nitrógeno va a transformar, gracias a las bacterias amonificadoras, este nitrógeno en lo que vendría a ser el proceso de amonio. En estos dos procesos, al obtener amoníaco y tener amonio a través de la modificación, aún el proceso de la planta no lo va a poder asimilar, por lo cual va a necesitar el proceso de nitrificación. Dentro de este proceso de nitrificación, mi compañera les va a dar una breve explicación de cómo funciona este proceso, para la cual exista una asimilación. Bueno, dentro de la amonificación, este es el proceso mediante la cual las bacterias amonificantes de los géneros Bacillus y Clostridium, Serratia y otras van a convertir el grupo amonio de los aminoácidos de suelo amoníaco. El nitrógeno va a estar presente en la materia orgánica, lo cual incluye ya sean los desechos de animales y organismos muertos, y en la cual se pueden incluir la urea, orina de mamíferos y ácido úrico, que se va a encontrar en el excremento de las aves. Esto se va a lograr cuando los microorganismos van a generar proteínas a través de los aminoácidos de cada composición. Y como consecuencia va a traer que se libere de manera que el nitrógeno que estaba acumulado esté en exceso y que asimismo forme de amonio a amoníaco. Y por lo tanto estas bacterias podrán intervenir en las etapas de este ciclo. Ya. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los últimos procesos, etapas de lo que es este ciclo. En cuanto a lo que es la nitrificación, de aquí va a ser un proceso durante el cual estas bacterias nitrificantes van a convertir lo que es el amonio tóxico en nitrato para poder disminuir su efecto dañino. Esta nitrificación va a ser el primer paso para las bacterias conocidas como nitrosomas, para que puedan oxidar lo que es el ion amoníaco o NH4 a lo que es el nitrito. El nitrito, posterior a esto, se va a oxidar rápidamente y se va a convertir lo que es en nitrato, por acción de otro tipo de bacterias conocidas como lo que son las nitrobacterias. Este tipo de bacterias van a ser aeróbicas y van a necesitar lo que es el oxígeno para vivir, por lo que el control del oxígeno disuelto es de gran importancia en lo que es este proceso. De aquí como yo lo dije, va a requerir lo que es el oxígeno, por lo tanto esta etapa solo va a poder darse lo que son lugares ricos en oxígeno, como por ejemplo pueden ser las capas superficiales de los suelos y los sedimentos. Como consecuencia de esta nitrificación, los iones de amoníaco van a poseer lo que es una carga negativa, y por esto estas de aquí se van a adherir a lo que son bacterias y partículas del suelo que van a contener la misma carga negativa. Esta de aquí también va a tener lo que es una carga positiva, y esta de aquí va a provenir de lo que es el nitrógeno del amonio, ya sea de barrido o lixiviado por el suelo, que esta de aquí se da por las lluvias. Por otra parte, este nitrato con carga negativa no se va a mantener
en lo que son partículas del suelo, ya que este de aquí puede ser barrido de lo que es este mismo. Esta acción va a causar lo que es la disminución de lo que es la fertilidad del suelo y va a proceder a lo que es un enriquecimiento del nitrato en lo que son las aguas corrientes de la superficie y del subsuelo, provocando lo que es una contaminación de esta. Siguiente diapositiva, por favor. En la desnitrificación, esto de aquí se va a dar por lo que son bacterias desnitrificantes que van a regresar lo que es el nitrógeno a lo que es la atmósfera gaseosa. Esto de aquí se va a dar en condiciones de mucha humedad y en lugares donde hay falta de oxígeno, ya que algunos de estos organismos van a emplear el nitrato en vez de lo que es el oxígeno en su respiración. Por lo que es la acción bacteriana del nitrato o NO3, NO3 sí, se va a producir lo que es el nitrógeno gas o N2. Las bacterias aquí implicadas van a consumir lo que es el oxígeno de otras fuentes por parte de lo que es este oxígeno atmosférico. En lo que son las condiciones anaeróbicas o anoxias, las bacterias van a utilizar lo que es el oxígeno procedente de lo que es el nitrato y lo va a convertir en lo que es el gas oxígeno atmosférico. En este proceso van a intervenir lo que son las bacterias Pseudomonas sp, las Paracoccus denitrificans, las Thiobacillus denitrificans, que van a conseguir lo que son la energía a partir de lo que es la oxidación del nitrato y convertirlo en lo que es el dinitrógeno. Estas bacterias también van a contrarrestar una actividad fijadora del nitrógeno y van a devolverlo a lo que es como un elemento en la atmósfera. Estas de aquí también se van a dar de diferentes formas mediante lo que es esta desnitrificación, que van a ser capaces de lo que es oxidar este amoníaco. Este proceso de desnitrificación va a ser estrictamente anaeróbico y va a ser un proceso perjudicial para lo que es la agricultura. Sin embargo, esto de aquí va a ser favorable para lo que es el tratamiento de lo que son las aguas residuales, ya que este de aquí va a convertir lo que es el nitrato en lo que es el nitrógeno. Y gracias a esto se va a disminuir significativamente la cantidad de nitrógeno y esto de aquí puede estimular el crecimiento de las algas o también llamado eutrofización. Esto de aquí también se va a emplear en lo que son los procesos técnicos de depuración controlada de lo que son las aguas residuales para poder eliminar el nitrato, cuya presencia de esto de aquí, como lo dije hace un momento, va a estimular lo que es el crecimiento de estas algas. Y esto de aquí va a reducir lo que va a ser la potabilidad del agua. Como resumen podemos dar de esta etapa es que la absorción de este nitrógeno se va a dar de diferentes maneras por lo que son los seres vivos. El nitrógeno se puede absorber por bacterias fijadoras del nitrógeno de lo que son las Rhizobium, las Azobacter o las Cerrates. Otra tenemos que los nitratos y las sales de amonio van a ser absorbidos por las plantas en general. Y por último, que los aminoácidos van a ser provenientes de lo que son proteínas asimilados por lo que son los seres vivos y los seres humanos y lo que son los animales. Siguiente diapositiva. Bueno, en resumen de lo que es el ciclo del nitrógeno, tenemos lo que es lo principal, que sería lo que es el dinitrógeno atmosférico. Aquí, dependiendo de cada etapa, vamos a encontrar lo que son diferentes bacterias. Como se dijo al inicio, en la fijación del nitrógeno vamos a encontrar que la bacteria principal o la bacteria fijadora del nitrógeno van a ser las bacterias del género Rhizobium. Estas de aquí se van a dar con lo que son las plantas leguminosas y de una vida libre, que van a poder convertir lo que es el nitrógeno gaseoso en lo que es el amonio para después llegar a lo que es una muerte. Aquí se van a dar también lo que son dos bacterias desintegradoras que van a ser del género Azobacter, para así convertir lo que es el nitrógeno en una forma de amino. Como ya sabemos y como se dijo anteriormente, en la amonificación vamos a encontrar lo que son tres tipos de bacterias amonificantes.
que van a ser del género Bacillus, del género Clostridium y por último lo que son las Serratias. Posterior a esto se van a convertir lo que es amoníaco y se van a dar lo que son 4 nitritos en lo que es la fase de lo que es la nitrificación. Y por último, en la desnitrificación, que antes de esto se va a convertir en lo que es un nitrato. Como también ya sabemos, lo que es la desnitrificación vamos a encontrar lo que son 5 bacterias. Estas de aquí van a ser del género Pseudomonas sp, las Paracoccus, las denitrificans, las Thiobacillus y denitrificans. Estas son las que vamos a encontrar en esta fase de desnitrificación. Y así volvemos a lo que es el nitrógeno atmosférico. De lo que también podemos resumir en este tema es que aquí vamos a encontrar también en lo que es el tema de la energía, esta de aquí va a ser también necesaria para lo que es el funcionamiento de este ciclo, ya que esta de aquí se puede decir que va a formar o va a ser fundamental en lo que son algunos procesos. En el primero es que a partir de estas proteínas va a existir lo que es una formación de nitratos y esta de aquí va a ser proporcional a lo que es la energía para ciertos organismos, por lo que es para darse lo que es un proceso de descomposición. Estos procesos también van a haber procesos contrarios o procesos de regresión, donde va a ser necesaria la energía de la luz solar y de otras fuentes, como por ejemplo para lo que es la descomposición de la materia orgánica. Aquí también se van a dar lo que son bacterias quimiosintetizantes, que van a ser los nitrosomas, que van a convertir lo que es el amoníaco en nitritos, y las nitrobacterias, que van a convertir lo que es los nitritos en nitratos. Aquí la energía obtenida es por la oxidación. Estas bacterias van a fijar lo que es el nitrógeno del aire y lo van a incorporar a lo que son compuestos orgánicos que van a necesitar también otras fuentes para realizar sus respectivas transformaciones. Aquí nosotros también sabemos que los hidratos de carbono y los elementos del molibdeno van a ser necesarios para formar parte de lo que es el sistema enzimático que va a fijar el nitrógeno. Este último puede que en muchos casos no llegue a funcionar y va a ser este de aquí un factor limitante de lo que es este proceso. Y ahora sí, en el resumen de esto es que se puede decir que esta fijación biológica del nitrógeno va a ser realizada por lo que son los seres vivos autótrofos y heterótrofos, que van a vivir libres o en simbiosis. Esta fijación se va a dar tanto en lo que es la aerobiosis o lo que es la anaerobiosis, ya sea tanto en el suelo o en el agua. En el mar, la cantidad de nitrógeno fijado es mucho más grande y va a ser mucho más importante para todo este ciclo. Este de aquí va a ser considerado todavía que en los océanos la fijación del nitrógeno se va a dar es por metro cuadrado. Y en la Tierra va a ser mucho menor debido a lo que la productividad marina en general es más baja. Y siguiente diapositiva. Bueno, por último, vamos a tener lo que es la relación del ciclo del nitrógeno con lo que es el ciclo de Krebs. Bueno, la relación que tienen ambos ciclos es que el nitrógeno va a ser una de las moléculas esenciales para la vida, ya que esta de aquí va a formar parte estructural de ciertas moléculas importantes como son la proteína, el ADN y el ARN, o también lo que son vitaminas del grupo B. Mientras, como ya sabemos que la función principal de lo que es el ciclo de Krebs es producir energía salvada y transportada para lo que es el ATP. Este ciclo también va a ser, se va a centrar en otras reacciones biosintéticas, donde los intermediarios producidos se van a requerir para hacer otras moléculas, tales como lo que son los aminoácidos y las bases de lo que son los nucleótidos.
También podemos decir que el ciclo de Krebs también se va a relacionar con lo que es el tema inicial, que fue los nutrimientos, ya que estos de aquí también van a proporcionar lo que es energía a nuestras células y van a formar estructuras en nuestro cuerpo y van a participar también en lo que son reacciones químicas, así como lo que es el ciclo del nitrógeno y el de Krebs, mediante los cuales los vamos a necesitar para lo que es el funcionamiento del metabolismo humano. Entonces aquí también podemos decir que estos ciclos van a ser muy importantes para los seres vivos, ya que van a ser muy esenciales para lo que es el funcionamiento de nuestro organismo. Aunque podemos ver que no tendrán los mismos procesos y no vamos a utilizar las mismas cosas, pero ambos van a ser necesarios, como ya lo dije, para lo que es la vida de nosotros y para que ciertas estructuras se vayan relacionando y vayan a tener un buen funcionamiento. Bueno, y eso sería toda la exposición. Gracias, Daniela. Evidencias de tutoría. Evidencia. Trabajo autónomo. Bibliografía. Ok, muchas gracias. Bueno, cabe señalar, ¿verdad? Que si en la siguiente exposición vamos a ver el ciclo de fósforo, y pues lógicamente los chicos también yo les había puesto, ¿verdad? Que tienen que relacionar bien con el ciclo de Cori o con el ciclo de Krebs. Esperemos a ver qué nos sorprenden los señores del siguiente equipo, ¿sí? Y cuando uno revisa, ¿verdad? Y analiza la documentación o la literatura, nosotros sí podemos encontrar una relación que se hable de algo en forma generalizada, ¿verdad? Pero sin embargo, sí le podemos encontrar esa relación, sobre todo con nosotros los humanos, porque si no, de nada tendría objeto, ¿verdad? Estudiar, en este caso, ecología simple si no lo relacionamos con la ecología humana. Bueno, cabe señalar, ¿verdad? Que voy a hacer unas preguntas muy fáciles. Vamos a ver a quién preguntamos por aquí. Muñoz Zambrano. Es la segunda vez que lo llamo, ¿sí? García Guerrero. También, segunda vez. Después, no me diga, usted nunca me llamó, inclusive yo hasta digo si hay voluntarios. ¿Sí? Quirós. Sí, doctora. A ver, mija, ¿qué me puedes decir sobre el ciclo del fósforo? Bueno, estuve leyendo un poquito, decía que el fósforo es muy difícil de conseguir en sí, que por lo general se encuentran lo que son las rocas de fluoropatita, en lo que también son los excrementos de aves, los animales, y bueno, ahí hablaba un poco de lo que era su proceso, en lo que era específicamente las etapas del ciclo, que eran como 6, y todas se resumían en que, o sea, primero estaba el fósforo presente en lo que era la roca, ahí comenzaba a través del viento, de lo que eran las lluvias, a descomponerse, y luego pasaba a ser absorbido por las plantas, ahí digamos una vaca lo consumía, nosotros consumíamos la vaca, y así llegaba a nuestro organismo, o sea, como una cadena. Ya, ok, gracias. Vamos a ver. Álvarez. Muñoz. Dígame, doctora. A ver, Álvarez, Muñoz, Jesús. Sí. A ver, Jesús, ¿en qué alimentos podríamos consumir nosotros el fósforo? ¿Será en el fósforo, en el cerillo? ¿Cómo llega, a más de lo que ya acabó de decir la compañera, que llega a nuestro cuerpo? ¿Cuáles serían esas fuentes alimentarias? ¿Pero qué alimentos que tengan fósforo? Ajá. Y Claro, estos esas fuentes serían, alimentarias. serían desde lo que serían carnes como pescado, huevo, legumbres como podrían ser tejas, frijoles, guisantes,
también productos lácteos como el yogur, leche y queso, aunque claramente va variando la cantidad de fósforo que tienen estos alimentos, pero por lo general presentan esta fuente. Ya, gracias. Regalado. Dígame, doctora. Señor Regalado, ¿usted cree que nosotros los seres humanos podemos tener afecciones que nos provoque el fósforo a nuestra salud? Pues bueno, doctora, pues como usted ya sabe, pues siempre en nuestro organismo tenemos como tal, mucho de algo es malo y también si tenemos un déficit también puede ser malo para nuestro organismo. Por eso siempre debe haber un equilibrio. Ya, sin embargo, una deficiencia de fósforo, digamos, puede afectar propiamente a los glóbulos rojos, provocando un tipo de anemia, o si no, prácticamente también podemos relacionarlo con la debilidad muscular, etc. Ya, ¿verdad? Me gustó lo que usted dice, ¿no? Que nosotros tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, ¿verdad? También de un exceso del fósforo, pues lógicamente podríamos decir que ese exceso del fósforo, pues nosotros no es a través de los alimentos, ¿no? Sino más bien algún suplemento que tenga esta cantidad de excesiva de fósforo, porque nosotros si consumimos, por ejemplo, consumimos un pescado, ¿verdad? No es que vamos a consumir un tamaño de este porte y que vamos a tener un exceso de fósforo, ¿no? Sino que más bien como consumimos una porción pequeña, ¿verdad? Que puede ser 1 onza o puede ser 3 onzas en el día, pues lógicamente nosotros no vamos a excedernos en esto Correcto. Por ejemplo, también se relaciona, bueno, como ya dije, una deficiencia del fósforo como tal, ahora una afectación que sería del fósforo que estuviera en unas cantidades enormes sería que principalmente el fósforo afecta al calcio y ¿Ya? esto provocaría una debilidad propiamente a los huesos. Sí, ¿verdad? Entonces así nosotros podríamos encontrar muchas y muchas otras problemáticas del fósforo, ¿no? Y que yo también sé decir que muchas veces las enfermedades no son unicausal, sino que pueden ser multicausal, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces un alimento puede contener, por decir, supongamos hierro, ¿verdad? Y ese alimento que tiene hierro no tiene fósforo, o el alimento que tiene fósforo no tiene hierro, o si lo tiene en menor cantidad, ¿no? Y bueno, ya después ustedes van a conocer que hay un hierro hemínico y no hemínico, ¿no? Y yo también les he recalcar siempre, ¿verdad? Que cuando nosotros tengamos que dar consejos de alimentación a nuestros pacientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser bien claro en el sentido de que nosotros podemos decir, le voy a dar una dieta rica en fósforo, y si nosotros no explicamos al paciente dónde podemos encontrar los fósforos, usted puede ver una expresión en su rostro, porque ellos vienen y asemejan que lo que usted le está diciendo es que tiene que consumirse la cerilla, la de prender la pólvora, ¿no? Y yo le digo que yo alguna vez así, ¿no? Yo dije fósforo y el paciente me abrió los ojos así grandote, ¿no? Y después, como por el 2017, 2018, una estudiante comentaba que su profesora de biología, ¿verdad? Les había manifestado de que ella hablaba con el paciente y que le iba a dar una dieta rica en hierro, y entonces, pero ella no le explicó de dónde venía el hierro. Entonces el paciente va, coge una varilla, sube a la terraza, la pone en un tacho con agua y luego ya viene y se toma al otro día esa agua. Entonces, en vez de hacerle un bien, pues lógicamente le hizo un mal porque le dio una infección. Entonces nosotros muchas veces confundimos que lo que nosotros estamos hablando está claro para el paciente, pero no es así. Entonces nosotros siempre tenemos que preguntar si entendió, y en caso de que no haya entendido, ¿verdad? Por eso existe el recetario, y por aquí en el lugar averso de la hoja del recetario usted puede, en el reverso, usted puede hacerle dibujito y cosas por el estilo, y que el paciente a lo mejor allí puede estar más tranquilo, ¿no? Con su
con su alimentación que se le dé. Ya, veamos otra pregunta. Gracias, señor Regalado. Bueno, ¿algún voluntario que quiera agregar algo? ¿No hay voluntario? Yo, doctora, quería decir que, bueno, el fósforo también provoca desnutrición porque al igual que el nitrógeno forma parte de, por ejemplo, de los fosfolípidos, que son de las células propiamente, y también de los ácidos nucleicos. Entonces creo que el fósforo también es un elemento muy, muy importante que debe estar en equilibrio, así como todos los elementos de nuestro cuerpo, ¿no? Ni más ni menos, porque así como vimos, hay enfermedades cuando el fósforo se encuentra en muy altas cantidades y así como en muy bajo nivel. Así es, Yelena. Usted está en el grupo 9, ¿no? No, yo recién expuse. Por eso, del grupo 9. Bueno. Además, ¿Sí? ¿Mateo? Sí, doctora. Como también se ha dicho, en relación a lo que es el nitrógeno, el fósforo también va a formar parte de lo que son los ácidos nucleicos, lo que son los fosfolípidos. Es decir, lo que es la membrana de la célula, todo eso va a ser compuesto por lo que es el fósforo y eso es una de las importancias de lo que tiene el fósforo. Y además, una de sus funciones principales, como se ha dicho, va a ser lo que es la formación de hueso, también de lo que es el diente, acompañante de lo que es el calcio y además va a regular lo que es el pH interno de lo que es el organismo y va a ser necesario también para lo que es el metabolismo de los azúcares. Sí, sí, Mateo, ¿no? Inclusive cuando ya se hablan de los macrominerales, se dice que el primer mineral es el calcio, el segundo es el fósforo y el tercero es el magnesio, ¿verdad? Que nosotros lo encontramos en nuestro cuerpo. Mateo, ¿en qué equipo estás? En el grupo 8, doctora. En el grupo 8. Molina. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la exposición de los compañeros, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el ciclo del fósforo y equilibrio de nutrimentos, cuyos integrantes son Cedeño Robin, Cárpite Damaris, Mejía María José, Santander José Jair. A ver, chicos, empezamos así como está en la nómina. Cedeño Zambrano Robin. Listo, doctora. Avance la diapositiva, por favor. Vamos a hablar acerca del ciclo de fósforo y el equilibrio de nutrimentos. El ciclo de fósforo, con respecto, iniciando, ¿no? Con el fósforo es un elemento químico cuyo número atómico es el 15 y su símbolo es la letra P, su símbolo es P. Su nombre proviene del griego phos, que significa luz, y foro, que significa portador. Lo que quiere decir fósforo, portador de luz. Dicho elemento es muy reactivo y se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico, emitiendo luz, de ahí su nombre. Este elemento como tal forma parte de los ciclos sedimentarios, es decir, bueno, ya se habló, pero los ciclos que comprenden la meteorización de una roca. Por lo tanto, su lugar de reserva principal son las rocas de fluorapatita. Sin embargo, también se lo halla en el guano, que es el excremento de las aves, y los animales fosilizados. El fósforo soluble de los suelos es liberado por la meteorización de la roca. Restos orgánicos desintegrados o agregado como fertilizante para que las plantas puedan disponer de él. Ahora ya, con respecto a su ciclo, es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema, en el que los seres vivos van a tomar este fósforo en forma de fosfatos a partir de dichas rocas, que mediante la meteorización se descomponen y liberan dichos fosfatos. ¿Puede avanzar diapositiva, por favor? Sí, un poco, Robin, que lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Dio el símbolo químico, cuál es su lugar en la tabla periódica. Yo le pregunto a usted, ese fósforo que nosotros tenemos en la tabla periódica, ¿verdad? De los elementos, ¿es el mismo fósforo que estamos hablando nosotros que ingerimos a través de la comida? El fósforo que ingerimos a través de la comida.
Es en forma de... Claro, es el mismo. Los alimentos contienen fósforo. Claro, Harina. Sí, eso el es, mismo. ¿verdad? Es el mismo. Solamente que lógicamente no va a ser el mismo la cerilla que nosotros tenemos para encender la cocina, una esperma, ¿verdad? Pero sí es el mismo elemento químico de que está en la tabla periódica, sino que lo que pasa es que nosotros lo consumimos en su forma natural, ¿verdad? En el contenido en este caso de los alimentos, porque es como ya vimos en la exposición anterior, ¿verdad? Estábamos hablando de los macrominerales y de los microminerales, o como tenían los chicos puesto, macroelemento o microelemento. Bueno, proseguimos con la importancia del fósforo. El fósforo, bueno, se lo mencioné anteriormente en el ciclo del nitrógeno, pero como tal es un macroelemento importante para las plantas, junto con el mencionado anteriormente nitrógeno y también con el potasio. Desde el punto de vista ecológico, tiene mucha importancia ya que escasea en la naturaleza. Más acerca de la importancia es que es constituyente fundamental de ácidos nucleicos, fosfolípidos, nucleótidos, y su función principal es la formación de huesos y de dientes. También es necesario para el metabolismo de los azúcares y ayuda al cuerpo a la producción del ATP, del adenosíntrifosfato. ¿Puedo avanzar de diapositiva? Bueno, ahora sí las etapas de dicho ciclo, el ciclo de fósforo. Como tal, como se mencionó anteriormente, el depósito principal de fósforo es la roca de fosfato, que las van a desgastar lo que son tanto la lluvia como el viento. Y así estos fosfatos van a ser desplazados hacia el suelo para disolverse con agua. Las plantas van a absorber estos fosfatos disueltos en forma de fosfato diácido y monoácido, para de esta manera integrarlos en sus tejidos. Luego, los tejidos ya una vez los fosfatos ya en los tejidos de las plantas pasan a los herbívoros, de estos a los carnívoros, y cuando estos mueren, las bacterias reductoras y fosfatizantes liberan el fosfato orgánico en forma de fosfato inorgánico disuelto, el cual vuelve a ser absorbido por las plantas nuevamente. Así se repite el ciclo: suelo, plantas, herbívoros, carnívoros, descomposición por bacterias y suelo. Se repite el ciclo. Una pequeña cantidad del fosfato va a regresar a la superficie terrestre a través de las aves marinas, las cuales consumen peces, y al defecar o morir en el suelo, devuelven parte del fósforo a la superficie terrestre. Continúe con la diapositiva, por favor. Bueno, hablando del ciclo de Krebs y la relación con el fósforo, el ciclo de Krebs proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Se lo considera como una vía anfiabólica, puesto que es tanto catabólica como anabólica. Obtiene electrones de las grasas, los glúcidos y las proteínas, produciendo las mayorías de las coenzimas reducidas que se emplean en la generación del ATP. Y recordar que anteriormente mencioné que el fósforo era importante en la formación del adenosíntrifosfato. En dicho ATP el fósforo es esencial, por tal razón dicha relación. El ciclo es una secuencia de reacciones en la mitocondria que oxidan la porción acetilo del acetilcoenzima A, reduce coenzimas que se reoxidan por medio de la cadena respiratoria para la formación del ATP. Y para ello se requiere la utilización del fósforo convertido en fosfato. Siguiente diapositiva. Doctora, ¿continúo o cambio un compañero? Porque las diapositivas... Que sigue el compañero que estaba en la lámina. Ya. Por favor. Ya. Señor, le vengo un celular. Árpite. Ya, bueno, continuando, sigue el ciclo de Cori y su relación con el fósforo. El ciclo de Cori es un proceso que requiere ATP, por lo que la presencia del fosfato es esencial.
Es deficitario energéticamente porque para producir glucosa desde el lactato, aquí es donde se produce la gluconeogénesis, se van a consumir 6 ATP. En cambio, la glucólisis va a producir 2 ATP, lo que va así a producir un rendimiento neto de menos de 4 ATP. Así vamos a tener que en el músculo se va a utilizar 1 mol de glucosa más 2 ADP, que van a dar como resultado 2 moles de lactato, 2 de ATP y 2 moles de H2O, más 2 protones de lactato, que de esta manera van a aumentar lo que sería el pH sanguíneo, llevando así a una acidosis. En cambio, en el hígado se van a utilizar 2 lactatos, 6 ATP más 4 moles de H2O, que van a darnos como un resultado 1 mol de glucosa más 6 ADP. Por esta razón, a pesar de que esta situación metabólica no se puede mantener por el rendimiento negativo de energía, este ciclo cuenta con ciertas virtudes que van a permitirnos, primero, evitar lo que sería la acidosis láctica muscular y sanguínea, permitir recuperar la glucosa a partir del lactato y permitir la redistribución de la reserva de glucógeno muscular. Siguiente diapositiva. Las fuentes alimenticias del fósforo vamos a tener que son productos lácteos como el yogur, la leche y el queso, productos derivados de granos, ya sean panes, tortillas, arroz integral y avena, carnes, aves de corral, pescado y huevos, pueden también ser nueces, semillas, como marañones y semillas de sésamo. También vamos a tener legumbres como las lentejas, los frijoles rojos y los guisantes, y verduras como lo serían las papas y los espárragos. Siguiente diapositiva. Y bueno, relacionado a las afecciones asociadas al fósforo, vamos a tener que estas enfermedades se pueden dar por niveles altos de fósforo o fosfato, que pueden significar enfermedades que van a afectar a los riñones, como lo sería el hipoparotiroidismo, que va a ser una afección en la glándula parotidia y que no va a producir suficiente hormona parotiroidea. También puede significar un exceso de vitamina D en el cuerpo o un exceso de fosfato en la dieta. Vamos a tener también niveles bajos de fósforo o fosfato que pueden indicar lo que sería hiperparotiroidismo, que es un problema médico en el cual tenemos de nuevo la glándula parotidia, pero esta va a producir demasiada hormona parotidia. También puede verse involucrado lo que sería una desnutrición y alcoholismo. Algunas de las enfermedades serían la osteomalacia, que es una deficiencia mineral primaria de la matriz ósea, que hace que el hueso blando pueda tener una deformación. Cualquier trastorno de la hormona parotidia, también esta se conoce como PTH, puede provocar que la densidad mineral ósea disminuya, pues junto a la vitamina D es la encargada de la regulación metabólica del calcio y del fósforo. Por esto, cuando esto se ve alterado el metabolismo del fósforo y de la vitamina D, se produce la osteomalacia. Lo que sería un diagnóstico precoz de esta patología va a permitir limitar las consecuencias. Por tanto, la mejor manera de tratar esta enfermedad sería dando poco a poco, o sea, con lo que será el diagnóstico precoz, ¿ya? Ante un paciente con sospecha de una osteomalacia, el médico puede llegarle a prescribir una prueba de fosfato de calcio para así evaluar la deficiencia del calcio, el fósforo y albumina. Y relacionado al fósforo y corazón, tenemos que en 1984 se inició un estudio denominado CARDIA, el cual se trata de un estudio prospectivo realizado sobre una corte de 5.116 individuos. El seguimiento fue de 15 años con el objetivo de investigar si el estilo de vida, aspectos psicosociales y otros factores podían influir en lo que sería la evolución de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria. Y en más de la mitad de los participantes se midió la calcificación arterial coronaria. Esta también se conoce como CAC, por técnicas de imagen. Bueno, a todos ellos se le realizaron distintas mediciones antropométricas y analítica en sangre y orina. Se realizó un sumanálisis de este estudio para investigar si existe una asociación entre el nivel de fósforo y la calcificación coronaria. Y al término del estudio se demostró una relación directa y significativa entre los niveles plasmáticos del fósforo y la calcificación de las arterias coronarias. Eso sería todo. Bueno,
voy a hablar yo ahora acerca del equilibrio de los nutrimentos. Como lo mencionaron anteriormente nuestros compañeros en la exposición pasada, los seres vivos necesitamos por lo menos 25 elementos químicos diferentes, los mismos que circulan en forma constante en nuestro medio ambiente, obviamente biótico, para nuestro crecimiento y supervivencia. En esto lo que es el suelo va a desempeñar un papel fundamental en los ciclos de la naturaleza, incluyendo el ciclo de los nutrientes. Como pueden observar en la imagen de la diapositiva, los productores del ecosistema, es decir, las plantas, van a tomar los nutrientes del ambiente, es decir, del suelo y del aire, y los van a transformar en elementos orgánicos, los cuales luego son utilizados por los organismos heterótrofos, es decir, los herbívoros, los carnívoros y finalmente por los descomponedores. Así, estos nutrientes van, por decirlo así, a atravesar y a posibilitar las cadenas alimentarias, lo que implica cuánta materia orgánica del suelo, que podemos observar ahí, tales como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, va a ser absorbida y almacenada en el suelo. Además de que los componentes orgánicos, como lo son las hojas, van a ser divididos en compuestos más sencillos por parte de organismos que viven en el suelo antes de poder ser utilizadas por las plantas. Algunas bacterias del suelo van a convertir lo que es el nitrógeno de la atmósfera en nitrógeno mineral, lo cual va a ser esencial para lo que es el crecimiento de las plantas. Por otro lado, también existen fertilizantes, que más adelante los voy a mencionar, que van a introducir el nitrógeno y fosfatos para facilitar lo que es el crecimiento de las plantas, aunque no siempre toda su cantidad es absorbida por estas, ya que el exceso de estas sustancias pueden alcanzar a los ecosistemas de ríos y lagos, trayendo consigo lo que es la eutrofización, que este es conocido como el proceso de contaminación más importante, por decirlo así, más relevante en lo que son las aguas de lagos, de ríos y entre otros, la misma que también va a afectar lo que son las formas de vida de estos ecosistemas acuáticos. Esta eutrofización se da cuando existen fugas, puesto que, como ya lo mencioné anteriormente, las raíces de algunas plantas no son capaces de captar algunas moléculas de nutrimentos, que finalmente lo que van a hacer es sedimentar el fondo de los océanos, los mares, los lagos y las presas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como es de conocimiento, los nutrientes no se encuentran fijos o estáticos, sino que estos se van a mover en el ambiente de los organismos vivos, y de estos de nuevo al ambiente, formando así los llamados ciclos biogeoquímicos. Además, con la muerte y la posterior descomposición de lo que son los organismos vivos, los nutrientes van a retornar al ambiente, quedando disponibles para ser aprovechados nuevamente por las plantas. En este proceso van a participar lo que son los organismos reductores. Esto lo que van a hacer es reintegrar los nutrimentos al suelo, al agua o a la atmósfera, con lo que se va a iniciar nuevamente el ciclo. Además, este se verá influenciado por otros ciclos que a su vez van a depender de la vegetación que vayamos a encontrar en el ecosistema. Así que si llega a existir una deforestación en un área de ciclos, estos se van a disminuir de manera rápida, con un riesgo de pérdida o lixiviación. Bueno, lo que es la lixiviación es el desplazamiento de sustancias solubles o dispersables, tales como la arcilla, las sales, el hierro, causado por el movimiento de agua en el suelo. Teniendo así en la presente diapositiva la influencia de los ciclos energéticos, el cual va a cumplir una función importante al permitir que se lleven a cabo los otros ciclos del agua en la atmósfera, tales como los geológicos e incluso el ciclo de los nutrimentos. También podemos observar que influye lo que es el ciclo del agua. Este va a desempeñar un papel importante en todos los ciclos biogeoquímicos, ya que los nutrientes disueltos en el agua serán transportados desde lo que es la superficie terrestre hacia las capas profundas o del mar. También los nutrimentos de la atmósfera pueden llegar a la superficie por medio ya sea de la lluvia, en donde aquellos que se encuentran en rocas se van a diluir y llegan a las plantas, como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, en el ciclo del fósforo, o también el calcio, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos los tipos de equilibrio de nutrimentos,
Bueno, el equilibrio de los nutrimentos, como ya sabemos, es el estudio del flujo de los nutrimentos tanto dentro y fuera de los ecosistemas. Estos pueden ser interno o externo. Por un lado, el equilibrio externo va a estudiar lo que son las entradas y salidas de los nutrimentos de los ecosistemas. Bueno, la vida en los ecosistemas, como sabemos, es posible, entre otras cosas, debido a los nutrientes necesarios para todos los organismos, los que son tomados del ambiente y utilizando así lo que es la corriente de energía que fluye y atraviesa el agroecosistema. Tenemos así el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son macronutrientes, y más recientemente lo que es el calcio y el azufre, que estos son elementos que generalmente son los considerados. La principal entrada de nutrientes en un agroecosistema va a estar dada por lo que es el agregado de fertilizantes, como ya lo mencioné al inicio. Estos pueden ser sintéticos u orgánicos. Si bien los fertilizantes sintéticos, o también denominados como fertilizantes artificiales, son aquellos creados por el hombre a través de compuestos químicos, mientras que en el caso de lo que son los fertilizantes orgánicos, estos vamos a encontrar lo que son abonos de animales, como es la gallina, la vaca o el caballo. Como conocemos, no es posible ni deseable lograr un sistema cerrado. Por lo que se trata de lograr generalmente es tener un sistema balanceado y eficiente, lo que va a implicar que nosotros como personas debemos de tratar de optimizar las áreas de estos nutrientes de los sistemas, buscando que estos sean únicamente a través de productos de cosecha, también evitando o minimizando lo que es la salida de la volatilización, la lixiviación y la erosión. Por otro lado, también tenemos lo que es el equilibrio interno. Se va a encargar de analizar las entradas y salidas de los nutrimentos en un subsistema o en organismos específicos. Como es de conocimiento general, en el ser humano la nutrición es heterótrofa, lo que va a significar que la célula se va a nutrir de materia orgánica ya formada, al contrario de la nutrición autótrofa característica de las plantas, las cuales van a utilizar material inorgánico como sales minerales. También en la nutrición heterótrofa, estas células son capaces de producir su propia energía, pero también van a crear sustancias orgánicas más complejas, como lo son las proteínas, las cuales nos van a permitir crecer, restaurar estructuras y también tejidos dañados. Y es decir, todo este proceso va a iniciar cuando nosotros ingerimos los alimentos. Es a partir de aquí que suceden una serie de eventos en nuestro organismo que van a llevar a la nutrición celular. Por otro lado, la digestión en sus diferentes fases va a descomponer los alimentos ingeridos en unidades más simples, que estas pueden ser utilizadas por células como la glucosa o los aminoácidos. Además de que estas moléculas son llevadas por la sangre hasta los diferentes grupos celulares. Es un proceso que va a estar dirigido por lo que es el sistema nervioso. Y de la sangre está pasada al líquido intercelular, donde van a quedar a disposición de las células. Gracias. A continuación, mi compañero. Hola. Continuamos, por favor. Lo siento, no había visto que no había encendido el micrófono. Ya, ahora yo les hablaré sobre la relación con los ciclos de Krebs y de Cori. Primeramente, pues, el ciclo de Krebs, pues como ya lo habían dicho, este ciclo pues es como tal la imagen del metabolismo humano, siendo un proceso vital considerado pues la vía final y común pues del catabolismo de tanto de glúcidos, de ácidos grasos, aminoácidos, los cuales pues van a ingresar en para así pues convertirse en energía o compuestos intermediarios que serán utilizados posteriormente en otras funciones importantes. Su principal relación pues va a radicar en que a partir pues de grasas, de glúcidos y de proteínas pues va a obtener pues las coenzimas que van a intervenir y dar como resultado el ATP. Otra relación pues con los nutrimentos es debido pues a la intervención que tienen pues los mismos en el ciclo del ácido cítrico, puesto que son alimentadores de y además pues ayudan a su regulación. Entonces, los alimentadores de este ciclo pues serán los fragmentos de acetato, que como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, estos van a proceder pues de la acetilcoenzimada, y estos pues tienen sus orígenes de la oxidación aeróbica de la glucosa y de la beta-oxidación pues de los ácidos grasos.
Y además de eso, pues otros alimentadores pues serán ciertos aminoácidos pues desaminados, como, o sea, ya estamos hablando sobre proteínas. Y en lo que corresponde pues a la regulación de este ciclo, en este pues se va a realizar la conversión pues del producto de la glucólisis, o sea, su producto final, que es el piruvato, en la acetilcoenzima A. Y la beta oxidación pues de los ácidos grasos, y también se va a realizar la degradación pues de ciertos aminoácidos. Ahora, correspondiente pues al ciclo de Cori, pues su relación, primeramente pues les voy a mencionar que este ciclo pues es un circuito metabólico de producción y consumo de glucosa entre el hígado, que o sea, antes lo mencionaron también, y los músculos de nuestro cuerpo. Este ciclo pues inicia cuando el músculo va a entrar en una actividad física. Y entonces va a empezar a necesitar energía que va a obtener pues de su glucógeno, que se transformará pues en la glucosa 6-fosfato, para así pasar pues a piruvato y finalizar pues como lactato, donde pues interviene un proceso de glucólisis pero anaeróbica en este caso. A este proceso pues de transformación de piruvato a lactato se lo denomina como fermentación láctica. Y entonces, pues en este ciclo, pues se relaciona con los nutrimentos debido a que estos son los orígenes de la glucosa que se intervienen en el mismo, la cual pues en nuestro sistema tiene algunos orígenes, así como en los hidratos de carbono, como por ejemplo la galactosa y la fructosa, y también del glucógeno hepático. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les hablaré sobre los nutrientes y la alimentación equilibrada. Bueno, pues como ya lo sabemos, una alimentación equilibrada y adecuada pues es la que satisface las necesidades nutricionales de una persona, lo que supone pues un correcto aporte de energía y nutrientes para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Es importante pues que la alimentación que realicemos sea variada para cubrir pues los requerimientos nutricionales que se dan en nuestro cuerpo. Entonces, para conducir pues un buen estado nutricional y en buena medida pues logrando así un estado de salud que es satisfactorio. Por el contrario, pues si se da una alimentación pues que es defectuosa, esto pues va a deteriorar el equilibrio nutricional y se van a provocar ciertas alteraciones, como por ejemplo en lo que corresponde pues a las alteraciones de tipo físico, se van a realizar alteraciones en lo que sería el peso, la talla, en el panículo adiposo, en la masa muscular, y se van a realizar también unas lesiones carenciales. En lo que sería en la parte funcional, aquí se va a alterar lo que corresponde pues a la energía, la resistencia, la capacidad de trabajo. Y también se podría decir que esto puede afectar en la parte también psíquica. O sea, también podría realizar alteraciones en la voluntad, el interés, el aprendizaje y el rendimiento mental si es que no realizamos la alimentación adecuada que necesita nuestro cuerpo. En lo que corresponde pues a las proteínas, pues su función principal en la alimentación es, como ya lo sabemos, pues aportar aminoácidos requeridos pues, para la formación de esas proteínas pues en nuestro cuerpo. Y el exceso consumido pues se acumula en forma de grasa, por lo que ocurre pues un desperdicio de la cantidad adicional ingerida. Estas entonces pues deben aportar pues una cantidad de energía que estaría situada entre los límites. O sea, por debajo del límite inferior se producen los trastornos carenciales que ya les había mencionado, así como una malnutrición proteica, y si se excede pues al máximo, entonces pues se sobrecarga inútilmente pues al organismo. Pues, o sea, cuando no se necesita, se está sobrecargando inútilmente a nuestro organismo y se somete pues también a los riñones a un esfuerzo excretor innecesario. En lo que corresponde pues a las grasas, estas pues van a aportar algo más del doble de la cantidad de energía pues que en las proteínas y que en los carbohidratos. Estas pues, o sea, son portadoras pues de los ácidos grasos esenciales pues de gran utilidad en la formación de la membrana y de las hormonas. Además pues de servir como un vehículo a las vitaminas liposolubles, que serían en la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Sin embargo, pues suponiendo que exista pues un consumo o sea, excesivo de estas grasas, pues tanto de forma directa en la que
nosotros realizamos los alimentos como de forma indirecta, formando pues parte de los alimentos, principalmente pues los que tienen un origen animal. Esto pues va a conllevar a un riesgo, o sea, un riesgo pues que sería en este caso ya el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, pues en lo que corresponde pues a los carbohidratos, estos pues son nutrientes en los que se encuentran principalmente pues en los alimentos vegetales. Y su función principal pues en el organismo es la de producir asimismo también energía y actuar como una reserva energética. Además de estos carbohidratos, existen, se podría decir, dos tipos, lo que serían los simples y los complejos. Los simples pues entre estos, pues, se encuentran lo que sería, por ejemplo, el azúcar, los alimentos o sea, que lo contienen el azúcar serían como, por ejemplo, los dulces, los caramelos, los refrescos, que no se deberían consumir diariamente, sino que se deberían consumir, digamos, de una forma ocasional, no sé, más o menos una vez a la semana y así. Y también, pues, están los carbohidratos o hidratos de carbono complejos, que estos están contenidos pues en los cereales y en sus derivados. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los requerimientos nutricionales. Estos pues son las cantidades de todos y cada uno de los nutrientes pues que necesitamos para lograr el estado nutricional correcto. En esto, la Organización Mundial de la Salud pues, recomienda los porcentajes que podemos observar ahí en la diapositiva, que corresponde pues, a un 50 al 55% de hidratos de carbono, de un 30 a un 35% pues, de lípidos o de grasas, de un 12 a un 15% pues, de proteínas, y también pues, se recomiendan lo que serían las cantidades determinadas de fibra, de vitaminas y de minerales. Primeramente, pues lo que corresponde a los hidratos de carbono, a las proteínas y a las grasas, pues estas se van a digerir pues en el intestino, donde se descomponen pues en sus unidades fundamentales, que son primeramente pues los carbohidratos en azúcares, las proteínas pues en aminoácidos y las grasas pues se podría decir, se descomponen en ácidos grasos y en glicerol también. Además, pues estos constituyen pues el 90% del peso seco de la dieta y el 100% pues de su aporte energético. Los tres nutrientes pues proporcionan la energía, como ya les había dicho, y esta es medida en kilocalorías, pero la cantidad de energía que aporta un gramo es distinta en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, se dan pues 4 kilocalorías por gramos de hidrato de carbono o de proteína, y también, por ejemplo, se dan 9 kilocalorías por lo que sería un gramo de grasa, por otro lado. Entonces, por ello, pues se clasifican a los alimentos en diferentes grupos, según el nutriente pues, que se encuentra en mayor proporción, teniendo así, pues, en la diapositiva ahí podemos observar pues, la siguiente tabla, en la cual pues, encontraremos los alimentos que están ahí relacionados pues, a los principales nutrientes. Entonces, en la parte izquierda pues, podemos ver los grupos de alimentos y en la parte derecha del cuadro podemos observar los nutrientes principales. Primeramente, pues les mencionaré sobre la leche y los derivados, en los cuales pues sus principales nutrientes podemos observar que son las proteínas y el calcio. En lo que corresponde pues a la carne, el pescado y los huevos, sus principales nutrientes pues son solo las proteínas. Lo que serían pues los cereales y derivados, pues sus principales nutrientes son los hidratos de carbono y fibra. En lo que es las verduras y las hortalizas, sus principales nutrientes pues son las fibras, las vitaminas y los minerales. En las frutas, pues sus nutrientes principales pues son los azúcares, las vitaminas, los minerales y las fibras. Y finalmente, en lo que corresponde pues a los aceites y las grasas, podemos observar pues que su nutriente principal serían los lípidos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les hablaré sobre lo que corresponde pues, a la pirámide alimentaria. Como podemos observar, pues esta pirámide es un gráfico pues, diseñado con el fin de poder interpretar de manera sencilla cuáles son los alimentos necesarios en una dieta saludable y qué cantidades debemos consumir pues, de cada uno de estos eslabones que podemos observar ahí. Entonces, la forma triangular de esta pirámide nutricional pues nos va a orientar
sobre la frecuencia y las cantidades que debemos consumir pues, de estos diferentes alimentos. En los primeros eslabones, lo que podemos observar ahí en la parte superior, pues se sitúan los alimentos que más peso han de tener en la alimentación diaria. A medida pues de que vamos subiendo de niveles, pues van a aparecer otros alimentos que hay que consumir pues en menor cantidad, o sea, los que se consumen en menor cantidad son los que están en la parte más superior. Entonces, en el vértice pues va a estar pues los alimentos de consumo que serían ocasional, o bueno, serían, sí, como ya les había dicho, que Casi se deberían nunca. consumir aproximadamente una vez a la semana, se podría decir. O sea, eso no deberíamos estarlos consumiendo todos los días. Entonces, esta pirámide pues se presentó en el año 2016 y tiene pues algunas novedades pues más destacables, que en la base no hay alimentos como podemos observarlo. En el primer eslabón ahí observamos que no hay alimentos, sino que se encuentran en los hábitos saludables, que son considerados pues tan importantes como la alimentación equilibrada. Entonces, entre esos hábitos, o en ese primer eslabón podemos observar pues que estos hábitos, o sea, entre los primeros pues es que debemos hacer actividad física, por ejemplo, en realizar una caminata de 60 minutos, o sea, diariamente. O sea, realizamos, o sea, no es necesario tanto hacer varias horas en un gimnasio, sino que con caminar al menos una hora ya estaríamos realizando las actividades correctas. También pues debemos tener un buen equilibrio emocional. Se debe alcanzar pues también un balance energético entre lo que sería el consumo de los alimentos que realicemos pues y el gasto de energía que vayamos a hacer también. También se deben utilizar unas técnicas culinarias saludables. Y sobre el agua que también podemos observar ahí, hay que mencionar porque es importante que bebamos al menos 3 litros de agua diariamente. Entonces, a partir pues del segundo eslabón o del segundo nivel, que lo podemos observar, se clasifican pues todos los alimentos de consumo habitual, o sea, lo que consumimos diariamente, y encontramos pues los alimentos que son ricos en hidratos de carbono complejos, así como las harinas, las pastas, los cereales o tubérculos. En lo que corresponde pues al tercer eslabón, el tercer nivel de esta pirámide, pues se encuentran lo que serían las frutas, lo que serían también las verduras y las hortalizas. En el siguiente nivel, o cuarto nivel, o cuarto eslabón, pues se incluyen los alimentos del consumo diario también. Los alimentos que son proteicos como los lácteos, las carnes magras, los pescados, los huevos, las legumbres y también pues los frutos secos. En lo que corresponde pues a los lácteos, se muestran pues como un grupo aparte, ahí podemos observar, porque además de proteínas pues son la mejor fuente de calcio en nuestra dieta y por lo tanto pues hay que consumirlos diariamente entre unas 2 o 3 raciones. Y preferiblemente pues que estos lácteos pues sean desnatados. Y en el nivel superior, ahí en el vértice que podemos observar, que ya les había mencionado un poco sobre eso, pues están aquellos alimentos de consumo ocasional u opcional. Estos pues no, en realidad no son necesarios consumirlos, pero en caso de hacerlo pues se recomienda que sean de forma así ocasional, o sea, no más de una vez a la semana y que, o sea, si se realiza por ejemplo una vez a la semana, que no sea de una forma exagerada, que vayan a consumir demasiados caramelos, sino que sea de una forma moderada su consumo en ese día de la semana. Entonces, en esta cúspide, pues, de esta pirámide, están también las carnes rojas que son procesadas, productos ricos en azúcar añadido, y también podemos observar en ciertas bebidas alcohólicas, que aunque, o sea, se recomienda en realidad que, o sea, que se deben evitar, pues, un consumo moderado de estas bebidas, pues, de baja graduación, así como el vino, como la cerveza, pues, en realidad, sí pueden realizar su consumo, pues, los adultos que, que tienen permitido esto. Gracias. Ya, Jair, en conclusión, ¿qué me podría decir usted con comparación del ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo con relación a nosotros los humanos? ¿Es importante? ¿No es importante? Los dos ciclos son importantes, porque o sea, porque en realidad nuestro cuerpo pues necesita de estos elementos y, o sea, en realidad pues
provienen pues del ecosistema y nosotros estamos adquiriendo unas pocas cantidades que digamos que están sobrando en nuestro ecosistema y ya pues por eso estas pocas cantidades o estos porcentajes de estos elementos pues se necesitan para realizar los ciclos que se producen pues en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Sí, ¿verdad? Cabe señalar que si no existieran los ciclos del nitrógeno y el ciclo del fósforo, ¿verdad? Nuestros alimentos, pues lógicamente no tuvieran, ¿verdad? Dentro de ellos una sustancia química que se llame fósforo o que se llame nitrógeno, ¿sí? Y si no existiera este ciclo, pues tampoco podríamos hablar de que nuestra alimentación fuera balanceada, ¿verdad? Porque a pesar, ya escuchamos cuando el grupo 9 expuso sobre los macros elementos y sobre los microelementos o macrominerales y microminerales, ¿verdad? Nos nombraron algunos. Entonces, todo eso, aunque sea en pequeñísima cantidad, pues lógicamente van a jugar un papel muy importante en la función de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, como que si usted me habla de una alimentación equilibrada, pues lógicamente, ¿qué quiere decir? Que comamos un poquito de cada uno de los grupos de alimentos, ¿no? Independientemente si son 2 porciones o 3 porciones, ¿sí? Eso sería. Y también, ¿verdad? Un poco a lo que usted habló sobre los requerimientos, ¿verdad? Sobre los grupos de alimentos y los nutrientes principales. Ya, yo siempre digo, ¿no? Que los nutrientes, pues, no hay ni principales ni secundarios. Por ejemplo, todos son importantes porque tenemos proteína, grasas, hidratos de carbono, ¿verdad? Que son en mayor cantidad, que su unidad es en gramo, y en menor cantidad tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y que son minerales. Dentro de las vitaminas, como ya nos dijeron, ¿verdad? Son liposolubles e hidrosolubles, y dentro de los minerales tenemos los macros y los microminerales, o los macros y microelementos, como lo dijeron los compañeros, ¿no? Entonces yo sé decir, no es porque los macrominerales nosotros necesitamos en mayor cantidad, son más importantes que las vitaminas y minerales, y que los minerales que lo utilizamos en pequeña cantidad, porque cada una juega su papel importante, ¿no? Y aquí sí, por ejemplo, en los lípidos, cuando uno maneja un plan de alimentación, yo por lo general sé decir menos del 30%, porque es muy difícil medir la grasa, porque yo digo, ¿para qué añadir más grasa si los alimentos proteicos de origen animal ya tienen la grasa? Ya, porque si usted pone a freír un pollo y no le pone aceite, usted le pone a freír, le pone un poquito de agua y los aliños, y va a ver que cuando ya se seca el agua, cuando ya hemos virado el pollo, ya tiene grasa allí en la sartén. Entonces, ¿para qué agregar más grasa de lo que ya tienen nuestros alimentos, no? Y muchas veces nosotros comemos un corviche, comemos una empanada, nos comemos un ceviche y estamos poniendo grasa con la mostaza, ¿verdad? Ustedes cuando comen en los bares de la universidad, cogen el sándwich y comienzan a pintarlo de blanco. Y yo les sé decir a los chicos, ¿ustedes que están estudiando medicina o decoración de interiores? Y me quedan y dicen, ¿por qué, doctora? Le digo, porque como estás pintando el sándwich. Entonces, esa es una grasa extra, ¿no? Y que muchas veces nosotros, yo no digo que son malos los alimentos así, pero sin embargo, ¿verdad? Lo que te hace daño es la grasa. Bueno, ahorita no estamos en nutrición, pero hay diversidad tipo de grasa, saturada, no insaturada, poliinsaturada, y las peores grasas son las grasas trans. Ya, cabe señalar, Jair y todo el curso, ¿verdad? Que ya nosotros tenemos que ubicarnos. El primer trabajo de ustedes va a ser en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Ya nosotros en el Ministerio de Salud Pública, ya nosotros como ecuatorianos no deberíamos de utilizar la pirámide. Sí la podemos tener de referencia, pero nosotros tenemos una guía nutricional del Ecuador que está representada por una cuchara. Cabe señalar que me gustó esta pirámide porque le hace mucho énfasis a la actividad física, ¿sí? Por eso, pero si nosotros revisamos nuestra cuchara, ¿verdad? Voy a buscarla ¿cómo dejo de compartir? ¿Verdad? 5 minutitos si la busco. Y aquí.
Y aquí pongo guía alimentaria del Ecuador. ¿Verdad? Vamos a ver si salió aquí. ¿Está pesado el internet? Ya, aquí está, pero está un video. Vamos a ver. Esta. No sé, se me fue así. Deje ver si copio la imagen. Copiar imagen y la pego en el material de los chicos. Clicar. No. Nueva diapositiva. Ya, ¿sí están viendo la cuchara, chicos? Hola. Jair. Sí, doctor. Ahora sí, doctora. Ya. No se veía. Ya, mire, aquí tengo la guía alimentaria del Ecuador. Yo no estoy, por favor, no estoy diciendo que la pirámide no es la adecuada, ¿no? Sino que nosotros tenemos que hablar el mismo idioma. Universidad y Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, esta parte de aquí, ¿verdad? Es como ver un plato. Y este plato está compartido en 4 partes, ¿verdad? El 50% de vegetales sin almidón. ¿Cuáles son los vegetales sin almidón? Son las frutas y las hortalizas, ¿verdad? Luego, en esta otra partecita de acá, tenemos los vegetales con almidón, ¿verdad? Está el arroz, la yuca, el trigo, la papa, el fideo, entre otros, el plátano también, ¿verdad? Y tenemos no un 25%, sino un 20%. Pongámosle el 20%. Luego tenemos en esta partecita lila, ¿verdad? Otro 20%, ¿verdad? Que están las proteínas, ¿verdad? Están las proteínas de origen animal, vemos el pollo, el pescado, la carne, y por acá vemos las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Y si ven en este cuadrito blanco, que parece queso, allí tenemos los aceites y tenemos los azúcares, ¿verdad? Que quiere decir que nosotros tenemos que consumir, ¿verdad? Muy rara vez, o como lo dijo Jair, esporádicamente. Ya. Si yo me voy acá a este filo de la cuchara, si vemos que están bailando, que están corriendo, que están subiendo escalera, están nadando, esta es la actividad física que nosotros tenemos que hacer día a día, ¿sí? Y si nosotros vemos el mango de la cuchara, ¿verdad? Ustedes saben que Ecuador tiene 4 regiones y que esas regiones son costa, sierra, oriente y región insular, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también esta cuchara, como está distribuida, tiene que ver con la cultura de cada una de esas regiones. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron al Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y en las afueras, cuando uno entraba a cualquier dispensario del Ministerio de Salud Pública, habían 2 pirámides. ¿Cuáles eran esas pirámides? ¿Verdad? ¿Cuáles eran las pirámides? Tina. ¿Cuáles eran esas pirámides? Era para el niño, alimentación para el niño y alimentación para el niño de la sierra y alimentación para el niño de la costa.
Y nosotros estamos hablando de inclusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión, ¿verdad? Nosotros estamos hablando que todos somos iguales. Todos somos iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué más ha habido? Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Que ustedes entiendan. O sea, yo no estoy diciendo que esta pirámide, ¿verdad? Es la que no está bien y no está mal. Me parece una pirámide un poco más actual porque toda la base de la pirámide está con actividad física. Y muy bien, ¿verdad? Y muy bien que Jair la supo leer porque realmente las pirámides se leen de abajo hacia arriba. Se leen de abajo hacia arriba, ¿no? Y a mí mucho me gusta, por ejemplo, si ustedes ponen en el buscador, ¿verdad? Ponen pirámides alimentaria. A mí siempre me gustó la de Harvard. ¿Por qué? Porque era en forma oblicua los alimentos, ¿verdad? Eran en forma y no se le daba importancia a un alimento, sino a todos los alimentos. No la veo por aquí, se me perdió. Entonces, si ustedes ven así, ustedes van a encontrar muchas pirámides, ¿sí? ¿Sí ven esta? Jair, ¿ve estas? ¿Esta de aquí? Sí, lo puedo observar. Sí, ¿verdad? Entonces, esta a mí me encantaba porque esta no le da importancia a ningún alimento, sino que es que yo siempre educaba a los usuarios, ¿no? Que todos los alimentos son importantes y que lo que nosotros tenemos que consumir es un poquito de cada una de las franjas de los alimentos, ¿sí? Y también había otra pirámide que tienen unas puntitas, ¿verdad? Unas puntitas blancas, puntitos blancos y amarillos, que eso significa para qué agregar más azúcares y más grasas si los alimentos ya la tienen. Alguna vez salió en un documento de laboratorio Roche, esa pirámide. Por ejemplo, esta de aquí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la pirámide aquí arriba tiene una banderita y te habla de los suplementos. Entonces, si nosotros queremos inculcar que si tenemos una alimentación adecuada, no necesitamos suplemento, entonces como que no estamos hablando de la misma forma, ¿no? Y no aparece la pirámide que tenían unos puntitos blancos. Es más o menos como esta pirámide, pero aquí no se visualiza bien. Los puntitos blancos que significan azúcares y los puntitos amarillos que significa grasa. Sí, y bueno, y cabe señalar que ustedes cuando están haciendo, aquí está, cuando están haciendo el internado, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer el internado, ustedes tienen que ir a dar charlas a las escuelas, ¿no? Y yo sé decir que nosotros, dependiendo de con qué grupo de personas vamos a trabajar, nosotros podríamos adoptar, si es con niños, puedo adoptar la cuchara o puedo hacer un carro, puedo hacer una cometa, puedo realizar un barco, ¿verdad? Ya eso ya también depende de la creatividad de ustedes, ¿sí? Y esta es la pirámide que yo les decía. ¿Sí ven unos puntitos blancos y unos puntitos amarillos? Hola, niños. Sí, doctora, sí. Sí, entonces, ¿qué significa? Que los puntitos blancos son azúcares y los puntitos amarillos son grasa. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros no debemos agregar más azúcares ni más grasa a los alimentos, ¿sí? Entonces, eso. Y también, pues ya para terminar, ¿verdad? Quiero que recuerden que tanto el ciclo del nitrógeno como el ciclo del fósforo, pues son importantes para que nosotros tengamos una alimentación adecuada y balanceada. Ya ambos grupos, ¿verdad? Dieron su relación con el ciclo de Krebs y con el ciclo de Cori. Así que, niños, los dejo. Por favor, chicos, por favor, la pandemia no ha terminado. Estamos viviendo con la pandemia. Apliquemos medidas de seguridad. Yo sé que la familia es muy importante, pero tratemos de estar mucha gente en un solo sector como apretaditos y conservemos distancia. El virus todavía, yo al menos sé decir, yo no sé ni por dónde entró el virus porque yo me pongo en la situación de mi esposo y mía y nosotros no sabemos dónde nos contagiamos del COVID, ¿sí?
Tenemos 2 puntos en la cabeza con mi esposo antes que él falleciera, sería aquí o sería allá, pero no veíamos la relación, porque siempre andábamos así. Así que encarecidamente desde el fondo de mi corazón les pido por favor protegerse. Ya, antes de despedirme, chicos, en la próxima clase hay evaluación y expone el último equipo que hace falta, ¿sí? Por favor, chicos, los proyectos no me los suban al Teams, ya, ya sabe que tienen que hacer en ese documento que yo subí al Teams, ahí tienen que agregar los otros puntos y tienen que hacer las correcciones que yo les mandé en ese documento. Cuando ya han agregado ustedes esos puntos, que es hasta el punto número 10, y han hecho las correcciones, ¿verdad? Nuevamente se lo envían a Jair, ¿sí? Pero ya les voy a poner fecha, porque si no, uno envía uno y el otro envía otro día. No, sino para no estar revisando el links. Estamos primero, ¿verdad? Tenemos esta semana que es de vacaciones hasta el domingo 7 de noviembre, por favor. Se lo envían a Jair. Y ahí sí, Jair no es Gilbert. Gilbert, doctora. Sí, Gilbert. Se lo envían a Gilbert hasta el 7 de noviembre y Gilbert los sube a ese link. ¿Pero qué quiere decir? Que ya los otros que están ahí, ya Gilbert los elimina, porque después yo me voy a confundir. Gilbert elimina a esos otros, entonces nomás quedan los que ustedes van a mandar hasta el día 7. Quiere decir que yo el día 7, domingo, por la noche, yo ya estoy bajando la información, ¿sí? Hasta las 12 del día, ustedes. Así que por favor, a cuidarse, chicos y chicas, ¿sí? Muy buena tarde. Igualmente, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, sí, muchas gracias.